Bueno, mi nombre es Jenner Alejandro Quispe Ortiz. Desde muy pequeño practiqué el fútbol, este deporte hermoso que apasiona y que atrae multitudes. Estuve en la escuela Emilio Abad. Ahí di mis primeros pasos como deportista, como futbolista y como atleta también. Hubo varias facetas a través del tiempo. Practicamos algunos deportes: básquet, atletismo, gimnasia olímpica. Desde muy pequeño, trabajador, travieso como todos los pequeños en esa época, y amigo de sus amigos. Creo que estamos siempre para los amigos en las buenas, en las malas y en las peores, y accesible a todo el público. Creo que nuestra gallada, los amigos Suquitana, Patricio Suquitana, Marcelo, Raúl Suquitana, Jorge Izquierdo, mayores a nosotros, pero siempre estaban ahí, Mario Vélez, basquetbolista, buen basquetbolista de la ciudad, el Mocho Coronel, las personas de arriba, el Zamarro. Salíamos, jugábamos en la calle, salíamos a la piscina del colegio técnico, nos bañábamos ahí en el agua fría, al lado del Banco del Pichinche, en una calle vieja le llamamos, una calle de tierra. Salíamos, jugábamos ahí con las bicicletas, con los carros de tabla. Salíamos a jugar a los trompos, a las bolas, a lo que... ¿Cuál fue su primer entrenador de fútbol? Mi primer entrenador de fútbol en la etapa escolar fue el doctor Rómulo Merchán. El doctor Rómulo Merchán. Él fue nuestro entrenador. Con él, aparte de ser un buen docente, fue un buen entrenador, nos disciplinó bien. Siempre estábamos en los lugares más altos y teníamos que esforzarnos para eso. Nos incitó a que nosotros seamos muy disciplinados. Y en Federación Deportiva del Cañar, Luis Leguizamón, el loco Leguizamón, el famoso loco Leguizamón. ¿Qué le llevó básicamente a inclinarse por el fútbol? Bueno, creo que era algo cultural, ¿no? Eso desde hace años atrás se venía promulgando el fútbol en todo el mundo, en realidad. A los 13 años yo empecé un proceso de selección del Ecuador. No me di cuenta yo de la dimensión del tema. Jugamos un evento que se llamaba Copa Everedi, me parece que era. La Copa Everedi era un evento a nivel nacional en donde iban depurando y iban viendo a los mejores jugadores de cada ciudad o cada provincia. Luego de eso nos llaman a hacer pruebas de fútbol, haciendo los preliminares del Barcelona, cuando Barcelona quedó por primera vez vicecampeón de la Copa Libertadores, y nosotros hacíamos los preliminares. Nos llamaron, hicimos los preliminares, y también tuve destacada actuación ahí. ¿Quién era el entrenador de esa preselección? Dusan Draskovic, y secundado por Carlos Torres Garcés. Carlos Torres Garcés era el asistente técnico y Dufer Alman el preparador físico. ¿Pero jugó representando a Ecuador usted? Sí, jugamos en la sub-17. Sudamericanos, jugamos iberoamericanos, 2 iberoamericanos, sudamericano. ¿Quiénes compartían esa selección sub-17? De pronto que la selección, me acuerdo del Team Mendoza, el Team Delgado, el Bambán Hurtado, Franklin Anangonó, Carlos Dianes, José Mora, muchos jugadores, Alberto Holguín. Al principio era delantero y luego me pusieron de medio campo. Luego al medio campo me perdía bastante y me pusieron al final de defensa, lateral derecho, porque tenía salida y tenía bastante marca. Pasó domingo y el lunes estaba en Guayaquil. Ya estaba ya uniéndome en Barcelona. En Barcelona pasé hasta los 20 años jugando en Barcelona. 2 años. 2 años. En las formativas. En las formativas de Barcelona.
Pero entrenaba con el equipo de primera también. Entrenaba con el equipo de primera y con la categoría en la sub-20 también. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del deportista y actual entrenador de fútbol, Jenner Kishpi, uno de los primeros jugadores de Azogues que llevó la bandera de nuestra ciudad y de nuestra provincia a lo más alto del fútbol a nivel nacional. Jenner, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para quienes no le conocen, para los jóvenes, para sus alumnos también ahora y para la ciudadanía en general, quisiera que nos dé un primer concepto de quién es Jenner Kishpi. ¿Cómo se define usted? Muy buenas noches, Álvaro. Un gusto estar aquí en Ecos del Cañar. Sí, mi nombre es Jenner Alejandro Kishpi Ortiz. Desde muy pequeño practiqué el fútbol, este deporte hermoso que apasiona y que atrae multitudes. Estuve en la escuela Emilio Abad, ahí di mis primeros pasos como deportista, como futbolista y como atleta también. Hubo varias facetas a través del tiempo. Practicamos algunos deportes, básquet, atletismo, gimnasia olímpica y así, ¿no? Lo que había ese tiempo en Federación Deportiva del Cañar. Luego pasamos al Instituto Técnico Superior Luis Rogerio González y también lo hacíamos de la misma manera, seguíamos practicando, entrenando conjuntamente con mis hermanos en Federación Deportiva del Cañar también, en una buena época de la Selección Deportiva del Cañar, donde surgieron muchos deportistas, tanto en la rama del fútbol como en otras disciplinas, ¿no? Ese tiempo hubo una formación excelente también por parte de entrenadores que pudieron llegar a la ciudad y así resaltaron deportes como el judo, como el básquetbol y otros más, ¿no? Deportes individuales. Fue un auge deportivo, entonces hubo bastante. Pero ¿cómo se define más allá del deporte y de la trayectoria como ser humano? ¿Quién es Jenner Kishpi? Jenner Alejandro Kishpi es una persona desde muy pequeño, trabajador, travieso como todos los pequeños en esa época y amigo de sus amigos. Creo que estamos siempre para los amigos en las buenas, en las malas y en las peores. Y accesible a todo el público. Creo que el hecho de hacer deporte nos ha ido haciendo un poco más ver la vida de otra manera, pasar muchas dificultades, nos ha hecho ser empáticos y saber que los que vienen detrás necesitan y nosotros debemos darles apertura a todas las personas que tienen esa necesidad o tienen una ilusión por lograr algo. ¿De dónde viene su nombre? Si le han dicho sus papás, Jenner, por ejemplo, es un nombre novedoso aquí en Azogues, sí, que estamos acostumbrados a los nombres poco común, tradicionales. Claro, es un nombre poco común y les comentamos alguna vez a nuestros padres, porque mis hermanos también tienen nombres como Amílcar, Ítalo, Joaquín es más común. Pero les preguntábamos y ellos decían que era a gusto de ellos, ¿no? Que alguna vez habían escuchado un nombre de una persona de la misma ciudad o del mismo pueblo y les gustó el nombre y dijeron, no, te vas a llamar Jenner. Y mi segundo nombre ya le pusieron más común, Alejandro, ¿no? Entonces es algo anecdótico también. Mi hermano también, Amílcar, un poco común. También el mismo significado, les gustó, dijeron, te vas a llamar por ahí Amílcar Ricardo.
Y les gustó, les gustó. ¿En qué sector crece? ¿En dónde nació? ¿Cómo creció? Yo nací aquí en Azogues en el año 1975. Crecimos aquí mismo en la ciudad. Y, ¿En qué barrio? En el barrio, en la calle Bolívar y Tenemasa. En la Tenemasa más. Pleno centro. En pleno centro, al frente de las guatas del Patricio Suquitana. Ahí nos criamos, luego salimos de aquí de la ciudad, fuimos a vivir en Riobamba por una poca temporada, unos 4 o 5 meses, y luego volvimos de nuevo acá y seguimos con nuestra vida. Siempre en el centro de Azogues. Bueno, luego fuimos a vivir, al volver de Riobamba, volvimos al barrio, a la calle Vintimilla, este barrio Santa Bárbara. Ahí. Y luego mis papás ya adquirieron una casita por acá, por el cementerio, cerca del cementerio municipal. ¿Qué tal era el sector de la Tenemasa? Muy movido, muy movido. Ahí salíamos con nuestros amigos, nuestros ¿Quiénes eran vecinos, de su gallada? Nuestra gallada, los amigos Suquitana, Patricio Suquitana, Marcelo, Raúl Suquitana, Jorge Izquierdo, mayores a nosotros, pero siempre estaban ahí. Mario Vélez, basquetbolista, buen basquetbolista de la ciudad, el Mocho Coronel, las personas de arriba, el Zamarro, de la Bolívar, toda la gente de la Bolívar. ¿Qué hacían? Salíamos, jugábamos en la calle, salíamos a la piscina del colegio técnico, nos bañábamos ahí en el agua fría, al lado del Banco del Pichinche, en una calle vieja le llamamos, la calle de tierra, salíamos, jugábamos ahí con las bicicletas, con los carros de tabla, salíamos a jugar a los trompos, a las bolas, a lo que ese tiempo había un sinnúmero de juegos tradicionales, ¿no? Entonces nos dedicábamos a jugar con los muchachos y a estudiar al mismo tiempo, ¿no? Estudiaba ahí, más allá adelante estaba la escuela Emilia Abad. Y se iba caminando. Me iba caminando a la escuela igual con mis hermanos. ¿Y compartía escuela capaz sí, con los mismos vecinos? Con los vecinos mismos, éramos contemporáneos con algunos de ellos y compartíamos también la escuela igual. Y siempre pasábamos, era una infancia feliz, sí. Lejos de la tecnología, de absolutamente todo. Claro, ese tiempo había la televisión en blanco y negro, me acuerdo, y pocas personas tenían a colores, todavía creo que ni existía ni tenía nadie, pero lo más tecnológico era la televisión. A blanco y negro. Blanco y negro, eso era lo más tecnológico. Y se reunían a ver. Y nos reuníamos en alguna casa, o si no, salíamos nosotros a jugar. Nosotros no nos gustaba tener televisión, nosotros salíamos simplemente a jugar con nuestros amigos. Bien. Y en la escuela, ¿qué tal alumno, qué tal estudiante usted en la escuela? Bueno, era un estudiante regular, no era malo, no era de los mejores tampoco, me mantenía entre la mitad para arriba. Y igual combinando el deporte. Siempre, el deporte era fundamental en ese tiempo. Nuestros mentores eran nuestros profesores mismos. Y salíamos a jugar, ellos organizaban eventos o organizaban partidos entre escuelas de fútbol, o si no nos organizaban encuentros con distintas escuelas de fútbol de otros lugares, de otras provincias o de otras ciudades, y permanecíamos así entre el juego y el estudio. Y igual representando a la escuela, a la selección de la escuela. Representando siempre a la escuela de fútbol. Y al mismo tiempo entrenaba en Federación Deportiva del Cañar. ¿Quién fue su primer entrenador de fútbol? Mi primer entrenador de fútbol en la etapa escolar fue el doctor Rómulo Merchán. El doctor Rómulo Merchán. Él fue nuestro entrenador. Con él, aparte de ser un buen docente, fue un buen entrenador, nos disciplinó bien, siempre estábamos en los lugares más altos y teníamos que esforzarnos para eso. Nos incitó a que nosotros seamos muy disciplinados. Y en Federación Deportiva del Cañar, Luis Leguizamón, el loco Leguizamón, el famoso loco Leguizamón,
fue un gran entrenador que también cambió mucho la metodología del entrenamiento aquí en la ciudad y en la provincia, y hizo que muchos jugadores de nosotros tengamos muchas oportunidades. ¿Y por qué el colegio técnico? El colegio técnico porque, bueno, ya cerca no de la vivíamos casa. ahí tampoco, ya vivíamos por el cementerio, por el sector Chirincay, y mi papá era profesor en el colegio técnico, y él nos puso a los tres menores en el colegio técnico, y luego a mi hermano mayor le puso en el Juan Bautista. Ah. Pero o sea, el Así colegio fue. le dieron escogiendo básicamente. Sí, bastante sí, porque quería tenernos ahí un poquito controlados. ¿Quiénes eran sus compañeros del colegio? Mis compañeros de colegio, Hugo Rodríguez, Oscar Naspud, Bolívar Solórzano, Adrián Arce, Jofre Peñafiel, Marcelo Mancilla, el Perico Romero. Se me van muchos nombres, pero De igual manera, siempre era el estudio y en la tarde el deporte. sí, siempre. Aunque en el colegio, cuando teníamos que salir a entrenar, salíamos a entrenar también en las mañanas. En las mañanas salíamos a entrenar y los profesores nos sacaban y nos llevaban a entrenar. ¿Quiénes eran los profesores de ahí de En la ese selección? tiempo, el licenciado Marco Beltrán, el licenciado René Ramírez y el Amoroso, no se me va el nombre del señor Amoroso, también profesor del colegio técnico, un buen profesor también. Ellos eran nuestros profesores en el colegio técnico. Y terminado el colegio, ¿seguía usted 100% dedicado igual a jugar fútbol, a entrenar? Sí. ¿Qué le llevó básicamente a inclinarse por el fútbol? Bueno, creo que era algo cultural, ¿no? Eso desde hace años atrás se venía promulgando el fútbol en todo el mundo, en realidad. Y ya habían los mundiales y nosotros siempre pasábamos a la expectativa de los mundiales. Pasábamos pegados en el televisor con nuestros familiares. Venían los familiares de todo lado, venían del Tambo, de Cuenca, de algunos lugares, a veces a ver solo los partidos de las selecciones y de las selecciones sudamericanas sobre todo, ¿no? Porque nuestra selección todavía no podía ni ilusionarse con estar en un mundial. Y bueno, y ese era el llamado, ¿no? Una selección sudamericana y estábamos todos ahí, toda la familia. Y se acababa el partido y toditos salíamos a la calle, todito el barrio salía a la calle a jugar, porque uno se contagiaba de eso. Creo que eso fue la motivación. Mi papá también fue deportista, fue arquero y también fue una motivación extra, ¿no? Entonces él nos inculcaba que seamos deportistas y que siempre tengamos esa disciplina deportiva. Pero sí le decían, si es que no sacas buenas notas, ya olvídate del fútbol, o siempre era el apoyo. Bueno, eso no había ese tiempo, no había esa forma de inculcar esa disciplina. Creo que nuestros padres tenían un ritmo de vida bastante ajetreado, había bastante trabajo ese tiempo y antes se ganaba poco y se trabajaba bastante. Y por eso es que nosotros también desde pequeños, como familia, apoyábamos a nuestros padres en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, mi papá tenía una publicidad y mi papá hacía banderines, bandas, camisetas deportivas, estampados, todo. Entonces nosotros le ayudábamos a él, nos amanecíamos a veces trabajando igual con él, haciendo las bandas, los banderines, las camisetas, los uniformes. Entonces creo que todo eso también nos unió bastante como familia, ¿no? Nos hizo que valoráramos mucho el esfuerzo de ellos y eso, ¿no? Y eso, el mundo del trabajo ese tiempo era muy ajetreado. Y termina el colegio y se dedica al fútbol 100%. Sí, bueno, siempre a la misma medida. Nosotros entrenábamos en federación y en federación teníamos buenos entrenadores. Leguizamón el primero. Lucho Leguizamón, que yo recuerdo que nos empezó a formar y bastante bien. Tenía la escuela no sé si estoy bien,
del River Plate o del Boca Juniors, en alguna institución grande. Él vino de ahí, porque él vino como refuerzo al Deportivo Cuenca, y luego ya cuando se quedó aquí como entrenador. Él como primer entrenador, y luego de todo se aprende, ¿no? El medio empezó a aprender de él, y muchos entrenadores de aquí también empezaron a seguir las mismas doctrinas de él, el mismo modo de entrenar, y era del fútbol argentino, y el fútbol argentino tenía una muy buena escuela hace muchos años atrás. De hecho ya fueron campeones mundiales desde hace mucho tiempo, y era venir un argentino, ver a un dios aquí, pues un jugadorazo, y nos enseñó mucho, nos enseñó a crecer, y creo que el mundo del fútbol ecuatoriano también creció a raíz de que vinieron muchos jugadores de fuera. Bueno, él fue el primer entrenador, luego vinieron otros más en la etapa estudiantil, la secundaria, los entrenadores del mismo medio, pero con el licenciado Marco Beltrán, René Ramírez, el señor Amoroso y otros más que de la Federación Deportiva del Cañán. Estaba también Calingo Orellana, que era entrenador de Federación, el profesor Ludisaca, que también, Wilson Ludisaca, que también fue entrenador, y estábamos siempre en el medio, pero siempre la base era el entrenamiento con entrenadores de fuera. A los 13 años yo empecé un proceso de selección del Ecuador. No me di cuenta yo de la dimensión del tema. Jugamos un evento que se llamaba Copa Everedi, me parece que era. La Copa Everedi era un evento a nivel nacional, en donde iban depurando y iban viendo a los mejores jugadores de cada ciudad o cada provincia. Y ese evento se hizo con la finalidad perdón, de formar un seleccionado nacional. A los 13 años hubo ese evento. Jugamos con el equipo Libertad aquí de Chirincay, el equipo Libertad. Luego perdimos con el equipo Danger de aquí de la ciudad también, y fuimos a jugar el zonal con la ciudad de Cuenca. En Cuenca nos ganó el Technic Club, y también me vieron jugar y me tomaron de refuerzo. Cuando fuimos a los nacionales con el Technic Club, sí, a los nacionales, a las finales nacionales, ahí jugamos contra grandes equipos, Liga de Quito, el Nacional Esmeraldas Petrolero, los grandes, San Francisco de allá de Guayaquil. Nacional, que en ese entonces era como ahora el Independiente. Sí, la cantera del fútbol la cantera ecuatoriano. del fútbol ecuatoriano, dirigida por los militares cuando era una formación excelente. Bueno, ahí supe yo que me habían preseleccionado ya desde que estábamos jugando aquí. Había venido un ojeador de Federación Ecuatoriana, y ya fueron seleccionando algunas personas de aquí. Entre ellos Darwin Carangui también, que fue preseleccionado para hacer las pruebas. Bueno, después de ese proceso nos llamaron a hacer pruebas físicas en Cuenca. En Cuenca fuimos al complejo deportivo del técnico salesiano, que es el que maneja el Technic Club. Entonces ahí hicimos las pruebas físicas, vinieron entrenadores ya nacionales y nos hicieron las pruebas físicas. Aprobé las pruebas físicas, y al final de todo nos hicieron una prueba futbolística, en donde también me destaqué, ¿no? Porque ese tiempo estaba bastante bien entrenado. Luego de eso nos llaman a hacer pruebas de fútbol, haciendo los preliminares del Barcelona, cuando Barcelona quedó por primera vez vicecampeón de la Copa Libertadores, y nosotros hacíamos los preliminares. Nos llamaron, hicimos los preliminares, y también tuve destacada actuación ahí. Ya una vez hicimos ¿Cómo los ya juegos, preseleccionado del Ecuador? Seguíamos como preseleccionados. Haciendo preliminares de preliminares. Al principio habían como 5.000 chicos que estábamos preseleccionados.
De eso iban en cada... Depurando. En cada parte que había, iban depurando, sí. En cada parte que iba depurando. En las pruebas físicas ya se depuraba gente. En las pruebas futbolísticas ya se depuró más gente. Al final quedamos 27. Al final quedamos 27 y... ¿Y solo usted de aquí? Y solo yo de aquí de la provincia del Cañar y del Austro. Habían muy buenos jugadores, en Cuenca habían grandes jugadores que uno les veía como... Chuta, ellos son buenazos y yo tengo que esforzarme. Ellos deberían quedarse. Pero la verdad que uno tiene que aprender a luchar, ¿no? Porque muchas veces el juego colectivo es importante, ¿no? Pero hay que practicar muchas veces el juego individual. El juego individual, porque aunque es un juego colectivo, uno individualmente tiene que estar muy bien para poder encajar en el esquema en que esté. Entonces, yo encajé en el esquema que querían y los compañeros de Cuenca, muy buenos deportistas, como digo, no encajaron. Y yo, ¿quién era el entrenador de esa preselección? Dusan Draskovic y secundado por Carlos Torres Garcés. Carlos Torres Garcés era el asistente técnico y Dufer Alman el preparador físico. Equipo de primera. Gran entrenador, grandes entrenadores, gente formada, preparada, muy buenos entrenadores, deportistas antes, Carlos Torres Garcés, Dufer Alman y entrenador Dusan Draskovic, que era un genio del deporte, se las sabía toditas. Él cambió en realidad el esquema y la mentalidad de nuestro fútbol, la forma de preparar a los jugadores. ¿Y era selección sub-15? Sub-17. ¿Y usted con cuántos años? Yo empecé con 13 años, a los 14 nos preseleccionaron, a los 14 y medio, a los 15 ya estábamos participando en selección. 15, con 16, 2 años menos. 17, sí. 15, 16 y 17 años. Luego pasamos los 18 ahí, igual nos preseleccionaron para la sub-20, pasamos también una temporada con la sub-20 y bueno, habían jugadores de más trayectoria en la sub-20, jugadores más... Pero jugó, más fuertes, ¿jugó representando a Ecuador usted? Sí, jugamos sub-17. Sudamericanos, jugamos de iberoamericanos, 2 iberoamericanos, sudamericano y un campeonato en Colombia también, asimismo de selecciones y otros campeonatos que nos invitaban a Perú y así. Pero como sub-17. Como sub-17. ¿Quiénes compartían esa selección sub-17? De pronto que la selección, me acuerdo del Team Mendoza, el Team Delgado, el Bambán Hurtado, Franklin Anangonó, Carlos Llanes, José Mora, muchos jugadores, Alberto Holguín, de los destacados, el Team Delgado, y Iván Hurtado, Franklin Anangonó también que estuvo en selección, tuvo bastante trayectoria en el Espoli también, en el Nacional. Carlos Llanes, José Mora, jugador del Barcelona, ¿cómo se llama? Este es Matamba, segundo Matamba, y muchos otros jugadores. ¿Y sus padres, al ver que usted ya estaba dedicado, por ejemplo, ya como preseleccionado, le dijeron, dale y luego el estudio, o decían, analiza, prioriza las dos cosas? No, sabe que ahí en ese sentido ellos me dijeron, dale allá al fútbol. Es una oportunidad, tienes una oportunidad. Porque a los 17 años ya acabó el colegio, básicamente. Claro, pero yo a los 15 me fui de aquí. Y cuando... ¿A los 15 fue a dónde? A los 15 me fui a vivir en Guayaquil. ¿Solo? Claro, con los compañeros de la selección. En la casa de... En la concentración, porque antes nos concentramos en el Hotel Doral. Entonces, ¿y cómo hizo con el estudio? Ese año no estudié, por eso yo perdí un año por no asistir. Luego nos pusieron en el colegio, pero solo de manera presencial. No tenía ninguna validez. Nos pusieron solo de manera presencial, para que no estemos de vagos en la casa, porque las mañanas pasábamos nosotros sin hacer nada. Las mañanas entrenábamos y las tardes también hacíamos doble jornada. Pero ya cuando vieron la necesidad, los entrenadores, de que no, ellos tienen que estudiar, el siguiente año nos pusieron a estudiar. ¿A ellos mismos les obligaron a que estudien? Sí, nos pusieron. ¿Y todos en el mismo colegio? No todos, porque la mayor parte
de jugadores no tenían estudio. No tenían estudio. Yo ese tiempo estaba en quinto curso. Vaya por acabar. Sí, estaba en quinto curso con 16 años. Y luego de eso, mis compañeros, había muchos compañeros que no habían terminado la escuela. Y les pusieron una escuela de allá que se llamaba la UNEDID, en Guayaquil, que era en el Estadio Modelo. Entonces, creo que eran como unos 10 o 11 que no habían terminado. Y algunos estaban en el colegio. Algunos sí tenían formación, algunos no. Por eso es que ahora se prioriza mucho el estudio también, ¿no? ¿Y cómo era vivir en ese ambiente? Gente de todo lado, de Esmeraldas, del Chota, de la costa, de la sierra. Al principio fue difícil, la verdad. Porque, por ejemplo, el criterio o la forma de ser del costeño es diferente a la del muy serrano. Distinta. Y más al serrano del sur. Totalmente. Sí, nosotros creo que éramos mucho más conservadores que los serranos del norte, por ejemplo. Mucho más. La Sierra del Norte eran vivencias más abiertas, eran más extrovertidos. Nosotros éramos un poquito más callados, tímidos. Pero todo era una adaptación, ¿no? Al principio sí costó. Pero el hecho de haber participado desde muy pequeño en algunas disciplinas, creo que eso va abriendo también a la persona, ¿no? Entonces, lo que hacíamos simplemente, convivir con el resto de personas y nos adaptamos. ¿Y quién cree que se fue, con quién cree que se fue realizando un vínculo para decir, me hice pana, es mi amigo? Sabe que yo en ese tiempo, bueno, hace años anteriores, mi papá decían, aprendan a tocar la guitarra, ¿no? Y empezamos a tocar la guitarra yo con 13 años, 13, 14 años. Empezamos a tocar la guitarra, igual con mis hermanos, no muy bien, hacíamos acompañamiento nada más. Yo cuando me fui para allá, mi papá me dijo, toma, te ha de servir. Y me fue llevando la guitarra. Y ya sabía algunas canciones y eso. Y ese tiempo, los muchachos enamorados, algunos vivían por ahí mismo, pues de Guayaquil mismo andaban ya enamorados, ya con sus novias y con sus... Bueno, y decían, oye, ven acá, toca la guitarra acá. Y me iba de lado a lado, de cuarto en cuarto, sabía ir tocando la guitarra. Y bueno, creo que eso creó un vínculo también con muchos compañeros. Creo que esa partecita unió bastante al grupo. Unió bastante. Nos fortaleció como familia deportiva, porque éramos una familia deportiva, ¿no? Nos fortaleció bastante, creó un vínculo entre todos y hizo que tanto serranos como costeños nos vieran no como bichos raros, ¿no? Sino, ellos son serranos, como una sola familia, como humanos, como personas. Entonces eso creó un vínculo. ¿Y quiénes se formaron, se acercaron bastante como para decir todos, fueron amigos? Creo que en realidad se acercaron bastantes, porque al principio eran, tú duermes en esta habitación con tal y tal. Tal que son de la sierra. Tú duermes en esta habitación que tal son de la costa. Tú duermes en esta habitación con tal que son o hasta por el color de la piel. De este lado. Bueno, no tanto así, porque sí teníamos compañeros que eran morenitos, que vivían con nosotros que éramos trigueños, íbamos ya con otros compañeros, es decir, bueno, después ya uno decía, vente para acá, ven a dormir acá en esta habitación, y nos íbamos a dormir donde nosotros nos sentíamos más a gusto, digamos. Entonces, o también, como antes se dormía en camas literas, y el cuarto era para unas 8 o 10 personas. Entonces vivíamos entre 8 o 10 personas. ¿De qué jugaba? Yo al principio era delantero. Al principio. Aquí era rápido. Me movía como ratón. No me podían agarrar. Y tenía bastante movilidad. Cuando me fui para allá, era el más lento de la selección. En realidad era el más lento de la selección.
hicimos las pruebas y yo tenía el promedio más bajo de la selección en velocidad. Tenía compañeros que eran rapidísimos, que me dejaban el polvo. Y poco a poco ellos vieron eso, bueno, los entrenadores, y fueron potenciando nuestras carencias. Y sí, en realidad ganamos mucho ya, ganamos mucho, nos fortalecieron físicamente muy bien, nos formaron físicamente bien y desarrollaron nuestras aptitudes técnicas también. Al principio era delantero y luego me pusieron de medio campo. Luego al medio campo me perdía bastante y me pusieron al final de defensa lateral derecho. Porque tenía salida y tenía bastante marca. Entonces jugué de lateral, seguía de lateral y después me pusieron de medio campo. Porque vieron también que tenía un poco de visión, porque ya con ¿Medio campo por afuera o medio cinco? Campo por medio. 5, 8. 5, sí, de 5. Y jugaba de medio 5, de 8 también, pero más de 5 o de lateral. Había buenos jugadores, buenos mediocampos. Y cuando no estaba el principal en condiciones, me ponían a mí, pero sobre todo de lateral, porque tenía salida. Cogía la pelota, tocaba, me proyectaba por el centro, me proyectaba por la banda como delantero y sacaba el centro, o si no me metía por la mitad y armar la jugada, terminar en gol o dar pase gol. Esa era la consigna. ¿Y el sudamericano dónde jugaron? El sudamericano jugamos en Paraguay. ¿Qué tal esa experiencia? Buenísima, buena. Por ejemplo, esa experiencia en ese entonces, que no había muchas redes sociales, no habían teléfonos, muchas cámaras, claro. Medios de comunicación aquí solo radios, por ejemplo, claro. Periódicos, uno que otro, pero ¿cómo era sentirse el único cañarense, el único azogueño en acudir a un llamado de esa característica y que de pronto no fue amplificado? No sé, ¿cómo fue? Fue un orgullo haber representado a la provincia en realidad. Y creo que fue también un orgullo, un aliciente y un llamado a las personas, a los deportistas de nuestra ciudad y provincia, de que todos podíamos, ¿no? Yo en realidad no tengo una estatura significativa para decir, chuta, él es por alto, le han visto y han visto una condición en él, ¿no? Mis hermanos son altos, son más altos que yo, tienen una estatura considerable como para ser jugadores, 1,78, 1,76, y así no están en esa estatura ellos, que es una estatura que promedio. Se consideraría, pues sí, promedio para jugar fútbol. Yo mido 1,67 y ya estoy yendo para abajo. Y el asunto es que un jugador de las características mías no se veía como jugador, y más en el prototipo de jugador que se venía manejando ese tiempo, porque ya había un cambio en el deporte también, que se debía tener una estatura considerable para poder ser jugador, ¿no? Pero ahí estaban las cualidades, había muchos jugadores pequeños que eran habilidísimos, y en realidad nuestros jugadores no eran altos muchos, pero no todos. La categoría promedio era 1,80, y los jugadores europeos o los mismos sudamericanos del norte ya eran mucho más altos, 1,85, 1,90, jugadores más altos, pero eso no era un contundente para decir es la mejor selección. Y bueno. ¿Y si se amplificó su llegada a la selección acá? Sí, se hicieron ecos. Hubo bastante difusión en el medio. Los periodistas de acá se hicieron bastante eco porque era la primera vez que pasaban. Bueno, habían jugadores que habían pasado por selecciones del Ecuador que eran
algunos de Cuenca, ya jugaban en Cuenca y no se daba la difusión porque ya vivían en Cuenca y se consideraban como jugadores cuencanos, ¿no? Entonces no había eso de decir, no, yo soy de la provincia, y yo soy de la ciudad y yo soy de Azogues. Entonces, no, como ya pasaban en Cuenca, pues ya se consideraban cuencanos, ellos son cuencanos. Porque hay algunos jugadores que son de aquí, de la provincia, que fueron seleccionados también eso, en su época. Y de ahí usted regresa del sudamericano, ya terminado el colegio, graduado, o vino a terminar el colegio. No, yo me vine a terminar el colegio. Ya, Hubo un año en el que me dediqué totalmente al colegio y ya nos graduamos en el colegio técnico. Se termina el estudio y la espinita de fútbol seguía Sí, ahí. ¿Puedo seguía. ser profesional? Sí. Nos llamaron nuevamente para seguir en selección, el ciclo de selección. Nos llamaron para la sub-18 y yo estaba buscando equipo. A los 16 años, a los 16 años mismo ya estaba buscando equipo. Hubo una época en la sub-17, nos dijeron en este momento no tenemos eventos, busquen un equipo perdón, para que sigan el proceso, ¿no? Para que no se pierdan. Y en ese tiempo hubo el papá de Papatila Ávila, perdón, el hermano de Papatila Ávila, no recuerdo el nombre de él. El señor Ávila me puso en contacto con el señor Mantilla, que era dirigente deportivo de la Liga de Quito. Se contactó con él y habló con mi papá y me dijeron, mira, hay esta posibilidad, ¿quieres irte a jugar en la liga? Yo encantado. Me fui a la Liga de Quito, pasé un mes, no se dieron los papeleos por parte del equipo de aquí de Azogues porque yo pertenecía La Libertad. A un equipo, no, a la Casa Quispe de aquí de Azogues. No se dieron los papeleos a tiempo y tuve que regresarme. Esa fue una gran oportunidad. O sea, pero pasó las pruebas. Pasé las pruebas, yo ya había pasado las pruebas, ya hice la pretemporada con el equipo de primera. Ah, con primera. Sí, ya ese tiempo hice la pretemporada con el equipo de primera, porque ya había jugado ya en selección, ya jugamos el sudamericano. Y no se dio por esta situación, no me entregaron los papeles a tiempo y se perdió esa posibilidad. Esa fue una muy buena posibilidad. ¿Y qué sintió usted? Frustración. ¿Reclamó a los dirigentes de Casa Quispe? Sí, yo sí le reclamé, le dije que tenía la oportunidad, que no se pudo, no se hizo a tiempo y se perdió una buena posibilidad. Pero bueno, las cosas pasan porque pasan. Eso se dio, se quedó a un lado, pero después ya seguimos con el proceso. Nos llamaron nuevamente y luego me fui al Cuenca. En el Cuenca también me dijeron los dirigentes que querían que sea parte del equipo. Mientras tanto ya me dieron los documentos, el equipo de aquí me dio los documentos, el famoso pase, la carta de libertad. Bueno, en Cuenca no se dio por el tema dirigencial. Ellos tenían muy arraigado algo, tenían algo en mente, que ellos querían tener jugadores en cancha netamente azuayos. Cuencanos. Y es respetable, ¿no? Es respetable porque muchas veces uno quiere sacar a un jugador del proceso de uno mismo, ¿no? Y muchos jugadores eran de allá mismo, del Cuenca, de la ciudad de Cuenca. Cuando pasé a hablar con el presidente me dijo que dónde había participado, le comenté más o menos mi trayectoria, ese tiempo de la selección. Y me dice, muy bien, pero necesitamos que seas cuencano de acá, que tengas un proceso acá. Y yo tenía poco tiempo y no podía perder el tiempo. En el fútbol no hay que perder el tiempo. Luego de eso nos llamaron de nuevo a selección. En selección, en la sub-20, pasamos un año y un poco más. Y ¿con los mismos de la sub-17? Con los mismos ¿o ya de la llegaron sub-17, otros jugadores? Pero llegaron muchos jugadores que ya jugaban en primera. Muchos jugadores como Danis Coronel, que era categoría superior a nosotros, sub-20. Él jugaba en el Emelec. En Emelec. El Chino Gómez. Ya llegaron Barcelona. Competencia supuesto, claro, laterales los dos. Claro, y
había muchos jugadores que ya jugaban profesional. A los 18, 19 ya jugaban profesional ellos. Entonces teníamos nosotros 17 años. Cuando yo llegué al Barcelona, 17 años. 18, perdón. 18 años. Yo tenía 18, ellos ya estaban en 19 y medio, 20 años. O sea, tenían más trayectoria. ¿Y usted seguía buscando equipo? Yo seguía buscando equipo. Hasta que una vez nos vamos con la selección del Cañar, nos vamos a Manuel J. Calle. Y Manuel J. Calle iba a jugar un partido contra el Barcelona, la sub-20. Y el licenciado Rafael Ramírez, que era entrenador de Federación Deportiva del Cañar también, un gran entrenador. Él nos lleva a jugar contra la selección de la Troncal. Jugamos contra la selección de la Troncal, el preliminar, y el de fondo jugaba al Barcelona contra Manuel J. Calle. Y ahí estaba Flavio Perlaza. Papi Perlaza, Perlaza, el entrenador de la sub-20 de Barcelona. Él nos lleva, conversa con el licenciado Rafael Ramírez y le dice el licenciado: mire, yo tengo un jugador aquí para que lo lleve. Y él tiene trayectoria, él ya jugó en selección. Y dice: sí, lo he visto jugar, lo he visto por allá en Guayaquil. Me sonaba de algo, dice, pero no sabía de dónde. Y dice: sí, que vaya el día lunes. Y me fui el día lunes, ese era sábado. Pasó domingo y el lunes estaba en Guayaquil. Y ya estaba ya uniéndome en Barcelona. En Barcelona pasé hasta los 20 años jugando en Barcelona. 2 años. 2 años. En las formativas. En las formativas de Barcelona. Pero entrenaba con el equipo de primera también. Entrenaba con el equipo de primera y con la categoría en la sub-20 también. Nos llevaban siempre para estar en los entrenamientos deportivos. Jugamos algunos partidos amistosos también. ¿Debutó en primera? Barcelona. No debutó en primera. Jugué partidos de prueba con primera. Salíamos a jugar en otras ciudades, en Babahoyo, contra el 9 de octubre, contra el Emelec, contra ese tiempo había el Green Gross, el Filambanco, parece que también. Filambanco. Sí, Filambanco. Y así, algunos equipos que querían participar en primera también, o que ya habían participado. Jugamos y estábamos a muy buen nivel, ya queríamos quedarnos, bueno, yo quería quedar ahí, pero ahí falló el contrato del Barcelona, para variar. Barcelona hacía contratos y nunca cumplía, por lo menos con las etapas formativas o con los juveniles. No cumplía los contratos. Ese tiempo muchos jugadores salieron de Barcelona justamente por esta situación. Mi compañero fue también ahí Alberto Holguín, Narciso Micolta, buenos jugadores que tenían bastante proyección y que se quedaron ahí porque no cumplieron el contrato. Teníamos contrato con ellos, nos daban la estadía, nos daban el estudio, nos daban un sueldo mensual que era significativo, era solo, no era muy significativo. Para incentivo. Era un incentivo simplemente para el transporte. Nos daban en ese tiempo 120.000 sucres, el sueldo mensual era de 600.000, me parece que era 600.000 sucres. A veces nos daban 120.000 solo por los pasajes. Y todo eso solventaban los gastos, solventaban a mis padres o los padres de los jugadores. ¿Y no usted hincha de Barcelona también? Bueno, hincha no, me gustaba el equipo de Barcelona, pero no era hincha, era seguidor en ese tiempo. ¿Hincha de qué equipo era en ese entonces? No teníamos, sabe que nosotros como gente de la sierra nos inclinamos bastante por los equipos de la sierra, por el Nacional, por el Deportivo Cuenca, por los equipos de la sierra. Ya cuando yo tuve otra visión de la vida, del mundo, de conocer a otras personas, se me amplió eso. Y yo soy una persona que, por ejemplo, no soy hincha de un equipo, yo soy hincha del equipo que vaya a representar al Ecuador. ¿Y qué cree que falló? O sea, estamos hablando de que con 20 años prácticamente en el equipo más popular del Ecuador, Barcelona, jugando en las formativas, entrenando, teniendo la posibilidad de quedarse. ¿Qué pasó? Fueron dos cosas en realidad. El hecho de que un equipo tan grande como el Barcelona, con tantos recursos, no pueda
darle formación o seguimiento a sus jugadores, ¿no? Entonces, eso me dio mucho que pensar. Y me di cuenta de que mucho se jugaba que los jugadores éramos fichas y que teníamos que estar a órdenes de ellos. Y cuando ellos nos daban algo, teníamos que recibir esas migajas como algo que ellos, como que nos hacían un favor. Y eso no era así. Nosotros necesitábamos dignidad, lo que hay ahora, ¿no? Ahora un jugador necesita, para tener participación en un equipo, de por medio un contrato. Un contrato y que se haga cumplir. Entonces eso es darle dignidad a una persona. Creo que muchos jugadores pasan se desmotivaron muchas cosas por eso. Se desmotivan y se pierden muchos jugadores por esa situación. Porque no hay el seguimiento necesario. Luego del Barcelona, con 20 años, retorna acá. Sí, luego de Barcelona a los 21 años regresé acá. Ya a los 21 años. Ya quedó atrás de la selección. Ya quedó selección atrás, quedó el Barcelona atrás y me dediqué aquí a trabajar. Mi papá me dijo... Esa era la consulta, ¿y ahora qué hago? Porque a esa edad, 21, 22 años, la mayoría ya con título universitario, los que podían acceder a educación. Lógico. Entonces, yo lo que hice fue empezar bueno, seguí entrenando, aparte de que seguí entrenando con equipos de aquí mismo. Salió ese tiempo el San Francisco, sacó algunos equipos y me dediqué a trabajar. Mi papá tenía una fábrica de hornos, de cocinas y así, desde hace muchos años atrás. Entonces, toda mi familia metió el hombro y sabíamos trabajar en el taller de mi papá y aprendimos ese oficio, a ser artesanos. Entonces eso aprendimos y eso estaba siguiendo. Luego mi papá, como no me sentía a gusto ahí porque estaba en la casa, yo era ya de estar afuera, de salir a jugar, de salir a estar afuera de la casa, no me acostumbraba a estar en la casa en realidad. Mi papá me dice, ¿no te acostumbras? Pues muy bien, vamos a conseguirte un trabajo. Me consiguió un trabajo en la compañía, en la Hidalgo. Ahí, como se trabaja mucho con la mecánica eléctrica, con soldadores, yo aprendí a soldar, entonces me metí a la mecánica eléctrica. Sabíamos trabajar ahí y al mismo tiempo ellos hacían eventos nacionales a nivel de todos los proyectos. Entonces también había algo que me motivaba a estar ahí, y el hecho de ya empezar a ganar dinero, ¿no? Ya uno ganaba su propio dinero, entonces ya tenía sus recursos, y mi mamá muy bien nos enseñó a ahorrar, a cuidar el dinero y a comprar nuestras cosas y tener algo para nosotros mismos, ¿no? Aprender a gastar el dinero. Bueno, pasó esa etapa, mi mamacita se enferma y yo me retiro de la compañía, y como mis hermanos ya se habían casado y yo estaba ese tiempo soltero, yo le estaba cuidando a mi mamá, igual con mis hermanos, nos turnábamos, y mi papá igual conjuntamente, toda la familia. Mi mamacita fallece cuando yo tenía 24 años y ese mismo año decido viajar había dos opciones, irme a Estados Unidos o irme a España. Mi papá dice, mira, hay la posibilidad de que te vayas a España, el idioma te favorece, no necesitas visa, no necesitas estar pasando por penurias, no te vas a endeudar mucho. Entonces decidí irme a España. Pasé en España algunos años, allá en España igual jugamos fútbol con los compañeros, amigos. Ese tiempo conocí a mucha gente que migró. Hubo una oleada de migración bastante grande en la época de los 2000, 98, 99, 2000. Yo me fui justo en el 99 para pasar al 2000. En plena dolarización. En plena dolarización. ¿Y qué pasa? Que allá también formamos un equipo. Jugábamos también fútbol de ascenso. Allá se llama
cuarta división, quinta división se define al ascenso. Entonces jugamos fútbol de ascenso, como éramos pioneros en eso, a nosotros siempre nos dejaban de lado, siempre nos veían las costuras, nos dejaban siempre, por cualquier cosa nos dejaban de lado y clasificaban los equipos de allá mismo. Bueno, poco a poco se fue pasando la vida, luego le llegué para acá después de unos años y empecé mi etapa como entrenador. No hubo la oportunidad de integrar el Deportivo Azogues. 2005, no. Prácticamente tenía la edad casi para haber formado pero parte del equipo. En esa época yo estaba allá, sí. Y yo venía solo de viaje, venía a visitar de vacaciones a la familia. Vine 2 veces, de hecho. Vine a visitar a la familia, visitamos y nos fuimos nuevamente. Ya ese tiempo ya tenía mi familia, mis 2 hijos y tenía a mi esposa, entonces ya veníamos solo de visita y era otro ritmo de vida, ya eran otros objetivos, eran otra situación. Y como ya había también dejado de lado un poco el fútbol, porque tuve una lesión fuerte, tuve una rotura del malleolo del tobillo, se desprendió, entonces paré 2 años, y esa ya cuando vine para acá me pasó factura, hasta volver nuevamente a retomar, porque nunca se va a dejar el deporte, hasta volver a retomar me costó bastante. Y para ir ya finalizando algunas preguntas, ¿hay alguna frustración de saber que estuvo no a un paso, sino a medio paso de ser ya jugador profesional, de terminar de consolidar el sueño que muchos jóvenes tienen actualmente y que me imagino que en ese entonces era igual, a quienes andaban pateando la pelota de trapo en la calle, a quienes hacían dos arcos con piedras o con chompas? ¿Hay la frustración, hay esa espinita de que estaba a poco de ser jugador profesional? Sí, hay esa frustración. Bueno, frustración no, sino hay ese saber que se tenía las condiciones y no se llegó por temas, a veces, aparte del tema deportivo, ¿no? Extradeportivos. Por eso tengo ese malestar, pero pero puedo decir que jugué fútbol, así no haya jugado partidos oficiales, jugué muchos partidos extraoficiales con muchos profesionales, y que cuando se jugó se estuvo a la altura y se pudo demostrar que se pudo estar muy arriba, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, porque el mundo del fútbol es muy engañoso y lo sabemos, porque puede haber una lesión, hay que tener bien sentados los pies sobre la tierra para mantenerse como jugador. Y en ese entonces no era tan rentable, ¿no? O sea, no eran los sueldos millonarios que ahora. Los sueldos sí se ganaba bastante bien. Un jugador, por ejemplo, si ese tiempo un juvenil ganaba 1 millón, que era un sueldo básico y un poco más, un profesional ganaba unos 5 millones. O sea, sí era rentable. Para un jugador profesional sí era rentable. Y bueno, cuando ya se tenía más experiencia, hasta 10, ¿no? Hasta 10 millones de sucres en ese tiempo. Ya más adelante con la dolarización fue mucho más todavía. Ya los jugadores empezaron a ganar mucho más. Pero como digo, hay ese sinsabor. Hay ese sinsabor. Pero también yo veo desde esta perspectiva, ¿no? Que se hizo muchas grandes cosas, por ejemplo con la selección del Ecuador, de manera particular jugamos un sudamericano, que para la trayectoria es importantísimo, ¿no? Es el único azogueño que ha jugado un sudamericano, si no estoy mal, representando a Ecuador. Sí, representando a Ecuador, un sudamericano del sub-17, jugamos 2 iberoamericanos con la selección del Ecuador, y con el Barcelona mismo, que fuimos a jugar el iberoamericano,
el un iberoamericano, ganamos, quedamos campeones, y eso es un orgullo, eso es un orgullo. ¿Conserva todavía las camisetas? Conservo la medalla, la camiseta, el uniforme no, porque ya se hizo flecos. De los uniformes, tengo un uniforme, una casaquilla de Barcelona muy bonita que tengo por ahí, que me la pongo de vez en cuando para ir a entrenar y así. Y de selección conservo 2 camisetas de la selección de Ecuador. ¿Qué partido es el que más recuerda? Como jugador, ya independientemente de la selección, de Barcelona, de la selección del Cañar, ¿qué partido es el que más recuerda durante toda su trayectoria? La final del Iberoamericano. Ese día jugamos la final contra Chile, me parece que era. Sí, contra Chile. Y le ganamos a Chile. Le ganamos 3-1. Ese tiempo estaba un poco golpeado. No salí de titular, salía siempre alternando. Y en la final fui el único jugador de la banca que salió a jugar la final. Y bueno, fue un orgullo, ¿no? Y creo que fue un premio también al esfuerzo, de todo el esfuerzo que había hecho todo ese tiempo. Estaba bastante golpeado, venía de una lesión, de un golpe fuerte en el tobillo, y fui con el tobillo hinchado al campeonato. En el transcurso del campeonato fuimos recuperándonos poco a poco y pude llegar a jugar esa final. Eso fue un orgullo. ¿Conserva todavía contacto de pronto si se encuentra en algún espacio con el Team Delgado, Bambam Hurtado, que compartió selección? ¿Todavía hay ese contacto? ¿Se acuerdan de Jenner? Sí, cuando estuve en España tuve un grato encuentro con ellos. Fuimos al hotel donde ellos hacían concentración. Era un partido de preparación contra Sudáfrica, me parece que era, que jugaron. ¿En Murcia? En Murcia, correcto. En Murcia, estaba cerca de donde yo vivía, a unas 2 horas. Contra Polonia para el Mundial 2006. Polonia, Uh-huh. sí, ya. No, pero jugamos contra Sudáfrica me parece que era que se jugó. Bueno, el hecho es que no estoy bien con el equipo, pero fuimos a verlos jugar y nos fuimos a la concentración y a saludar a los compañeros. Pues como un hincha más. Como un hincha más. Y llegué y me acerco y le digo, Tim. Y me ve Tim y dice, oye, mira quién está aquí. Le dice al Bambam Hurtado. Y el Bambam Hurtado, ¡hable, Kipi! Ha venido a visitarnos. Chutero, un reencuentro chévere. Ahí estaba, ahí se fue también, le nombré hace rato, de Barcelona. Matamba y Asensio, Nicolás Asensio también. Nico Asensio, nos acercamos, Matamba también, no sé si está ahí Matamba, no sé si se fue a esa convocatoria, pero nos acercamos con bastantes jugadores conocidos, ya nos conocíamos porque ellos eran los mayores a nosotros, y ellos nos guiaban en la sub-17, entonces ya nos conocíamos con Mina, con De la Cruz, con los jugadores más experimentados, y nos echamos fotos, pasamos un rato bueno y fue lindo recordar ser parte de la selección, ya no como jugador sino como aficionado. Es importante, ¿no? Estar ahí, ellos se sentían respaldados también, chévere que hayas venido, me alegro. ¿Y qué estás trabajando? Conversamos ahí cosas, y como yo ya sabía la trayectoria de ellos, me parece que el Bambam Hurtado ya había firmado para estar en Murcia también. Uh-huh. Entonces ya tenía bastante nostalgia por el fútbol, pero al mismo tiempo me sentía contento porque la selección había clasificado al Mundial y así, y fue ser parte de ese proceso fue importante porque muchos compañeros de los que llegaron al Mundial fueron mis compañeros también. ¿Qué anécdota chistosa tiene en el fútbol? Del fútbol, una anécdota chistosa. Bueno, errores fatales. Yo estaba
iba con el estadio lleno en los preliminares de Barcelona. Yo llegaba solo a hacer el gol. Llegaba solo a hacer el gol y en vez de tocarla quise elevar al arquero. Y cuando le elevo, le mando a la grada. Y el público era, oye hermano, oye, retírate, me gritaban, chata, eran unos malditos. El público, la general son unos malditos. Pero es parte del deporte, es parte del fútbol, ¿no? Y con eso se vivió, con eso crecimos y creo que eso formó nuestro carácter también. Y para ir finalizando, ¿qué cree que se les debe decir a los jóvenes ahora, a los niños que están entrenando en el fútbol? Porque hay esa ilusión y luego de usted, por ejemplo, corríjame si es que me equivoco, el único jugador que logró sobresalir fue Juan Carlos Macías, sí, por el empuje que hubo del Deportivo Azogues también. Correcto. Él estaba en el Nacional y luego vino acá. ¿Qué mensaje cree que hay que dejarles a ellos? Porque hay dos referentes, usted, Juan Carlos Macías, y luego se perdió la generación de futbolistas de Azogues. Sí, bueno, en realidad en Azogues hay muy buenos jugadores. Necesitamos cambiar un poco el tipo de formación que tenemos. Creo que el hecho de ser entrenadores es una cosa y ser formadores es otra, ¿no? El entrenador deportivo puede ser... creo que cualquier persona que tenga un poco de idea de fútbol, ¿no? Pero formador tiene que capacitarse para ser formadores. Hay que tratarles a los muchachos de manera que ellos vean el deporte como una profesión y cambiar la mentalidad de los padres de familia también. Eso es importantísimo. Cuando nosotros vemos la posibilidad de que nuestro hijo se pueda ir de nuestro lado, ahí nos damos cuenta de una realidad, de que no queremos desprendernos de nuestros hijos. Mis padres, cuando yo tuve la posibilidad, les dijeron, ándate, aprovecha. De Juan Carlos también. Los padres de él, cuando tuvieron la posibilidad, ándate, ¿no? Aprovecha, porque había una posibilidad real. Ahora lo que hay son puertas abiertas. No hay casi oportunidades reales, hay puertas abiertas. Hay prueba en tal equipo, hay prueba en tal equipo, hay prueba en tal equipo, para ver si te quedas. Se van a las pruebas, como no pasa nada, siguen de vuelta, sigue formándote. La formación debe tener el equipo que va a formar, debería tenerlos allá. Nosotros aquí debemos formarlos para que ellos aprendan a jugar, a desenvolverse, pero prepararles mentalmente también a padres de familia y a chicos para que ellos aprendan a desprenderse de sus familias. Porque el fútbol es muy sacrificado. Uno sacrifica familia, sacrifica amigos. Si ya tiene una edad en la adolescencia, sacrifica a sus amigos, su novia, sus relaciones humanas aquí con las personas, su grupo, su comodidad, su confort, su sitio de confort. Empezamos a jugar aquí campeonatos, somos campeones de aquí, por allá, por aquí, por allá, pero de rato que hay que saltar a algún lado, a otro lado, ahí vemos la realidad. Ahí vemos la realidad de los equipos. Cuando estás en otro lado, estás solo. Estás solo y tienes que batirte tú mismo y tienes que salir tú mismo por tu cuenta. Ahí no hay papás que te estén viendo, ahí no hay entrenadores que te van a decir, ya, la próxima te va a salir. No, ahí uno tiene que lamerse las heridas, uno tiene que recuperarse, uno tiene que ser su propio psicólogo, uno mismo animarse. Uno mismo ponerse las cosas, yo quiero llegar a este punto y hasta allá voy a llegar. Como anécdota también, alguna vez al principio del seleccionado del Ecuador, a los 14 años, 15 años que me fui, yo estaba entrenando y no me sentía del todo bien, me sentía lejos de la familia, lejos de todo, lejos de los amigos y así. Bueno, cuando
se arma un viaje a Venezuela y no salgo convocado. Y se van 18 jugadores. Y quedamos 7 acá en Veremos. Y como ya se fueron los 18, nosotros pensamos que ya se acabó el seleccionado y así. Cuando llegamos para allá, cuando llegaron ellos para allá, hicieron no un buen papel, no se hizo bien las cosas. Muchos jugadores salieron, actos de indisciplina, algunos me comentaron que habían salido a tomar, los mismos entrenadores, les votaron del seleccionado. Les votaron como a 10. Nos regresaron a los 7 y los 8 que llegaron, que quedaron mismo, seguían con nosotros y trajeron a más. Cuando regresé, dije, de aquí nadie me saca, hasta que termine esto. Mentalidad. Entonces, la mentalidad tiene que cambiar. Cuando uno empieza algo, uno a veces tropieza, pero tiene que levantarse y seguir. No tiene que mirar para atrás y quedarse ahí o hacerse a un lado para rasparse las heridas. No, tiene que seguir para adelante. En el transcurso se va raspando las heridas y se va curando. Y tiene que ir para adelante, siempre para adelante. Esa tiene que ser la mentalidad del jugador. Y los padres de familia tienen que saber eso. Que en un momento dado, si ellos quieren que sus hijos sean profesionales, pues muy bien. Si quieren que sean solo buenos jugadores, pues no debe haber mucha exigencia, ¿no? Muchas veces muchos padres de familia quieren exigencia, que esté ahí, que sean ganadores de campeonatos y llegan hasta un evento, por ejemplo aquí en nuestra ciudad, es un magnífico evento, el cual lo juego yo también, el Barrabás. Es un magnífico evento, es un evento local importantísimo, y creo que a nivel nacional también es renombrado, ¿no? Porque vienen muchos jugadores de muchos lados. Pero es el mayor tope que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Y ahí falta levantar el nivel. Y si queremos jugar fútbol, queremos tener fútbol profesional, nuestro listón debe ser más alto. Bien, Jens, llegamos a la parte final. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. He recordado muchas cosas que ya había, no borrado, se habían quedado por ahí en algún lugar de mi mente, pero muy lindo haber recordado el paso por el deporte ecuatoriano, ¿no? Por la selección y muy bien, muy grato haber compartido con ustedes, Álvaro. Les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias a Jenner Kishpi, reitero, ex futbolista y actual entrenador también, que está formando a niños y jóvenes de la provincia del Cañar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.